Buenas tardes, espero que estéis todos muy bien y vuestras familias. Seguimos confinados, tenemos que tener paciencia y bueno, así vamos a estar todavía yo creo varias semanas. Bueno, dadas esas circunstancias, pues el siguiente tema que teníamos que ver eh, después de la Segunda República es el de la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939. Ya las notas, antes de empezar, os digo que ya las notas de la Segunda República, que han ido bastante bien, os las enviaré el domingo por la noche. Y a los compañeros de geografía también las de geografía para que las tengáis. Pero yo os advierto que han ido muy bien. Respecto a este nuevo tema que empezamos hoy, deciros que como siempre, la biografía, que ya os dije que tenía que ser de Juan Negrín, que fue, como veremos en el desarrollo del tema, presidente de gobierno en casi los dos últimos años de la Guerra Civil, el bando republicano, la hoja de actividades y el resumen, como siempre, pues en la fecha que hagamos la prueba, que será probablemente esta semana después de Semana Santa, no, sino la siguiente, pues ese mismo día, a lo largo del día, me lo entregáis. Bien, empezando ya con el tema, es un tema de la guerra civil que no es especialmente largo, pero que bueno, que hay que verlo bien, porque además yo tengo el pálpito que este o el anterior de la Segunda República pueda entrar en la pregunta de desarrollo del siglo XX de la opción B de selectividad. También es verdad que no sabemos exactamente cómo se definirá finalmente el examen. Pero bueno, entrando en materia, como bien vimos en el final del tema de la Segunda República, desde que el Frente Popular consigue triunfar en las elecciones de febrero del 36, pues ya los golpistas que, bueno, de una forma u otra, como podían, de forma lógicamente alegal o ilegal, se comunicaban entre ellos, movía los hilos de todos ellos el general Emilio Mola, desde entonces conocido como el director, pues ya una vez que el 16 de febrero gana de forma pírrica, por apenas unos miles de votos, el Frente Popular a las derechas, pues ya tienen claro que hay que dar un golpe, un giro, un cambio radical que no necesariamente fuera contra la república como sistema. Ellos no querían esa república, querían otra república. Y por eso se levantan. El levantamiento primeramente tiene una fecha fijada, pero hay que adelantarlo un día. Empieza el 17 de julio en África, en el África española, en el norte de África, y después al día siguiente pasa la insurrección a lo que sería la península y Baleares. ¿Por qué se adelanta? Bueno, es una anécdota que os quería contar para que veáis cómo ya desde tiempo atrás muchos militares o un grupo importante de militares pues está conspirando contra la Segunda República, ¿no? Cuando un comisario militar enviado por la República va, bueno, a una visita de inspección a los acuartelamientos del norte de África, pues en uno de ellos, donde es agasajado con una comida, pues, bueno, el jefe de mando, el capitán de allí, le pide al comisario de la República que, bueno, que siendo un día especial, que se le podían dar una copita de coñac después de comer a la tropa, ¿no? A lo que accede este hombre, bueno, pues vale, lo ve bien. Y claro, pues algunos a la copita, pues en vez de una son dos, se le sueltan lengua y empiezan a gritar café, 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 café. A lo que el enviado de la República le dice al capitán, bueno, ya que le anda la copa de coñac, denle usted el cafelito, ¿no? Que es lo propio. Ya lo único que faltaba es el puro. Pero claro, lo que no sabía es que cuando gritaban café, café, no se referían a la bebida, ¿no? Sino que café era un apócrifo de una señal interna de ellos que significaba camaradas arriba, falange española, ¿no? Con lo cual, gran parte de los militares, gran parte de la tropa ya sabían, bueno, que el golpe era inminente. Bien, volviendo al principio, en julio del 36, como sabéis, España es un país de gran inestabilidad, el gobierno es incapaz de controlar el orden público, hay continuas manifestaciones y refriegas entre los comunistas y los falangistas que acaban con detenciones, con muertes, con asesinatos, de forma violenta, enfrentamientos con la Guardia de Asalto, con la policía. Y bueno, en este orden de cosas, pues es un poco reflejo de lo que está pasando en Europa. Estamos hablando de mitad de los años 30,
donde en Europa hay una lucha clara, todavía sin armas, entre las democracias burguesas, Gran Bretaña y Francia fundamentalmente, y los sistemas totalitarios de la Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini. Un enfrentamiento sin armas que solo 3 años después, justo después de acabar la Guerra Civil Española, pues desgraciadamente provocará el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que hasta ahora, y esperemos que así sea, ha sido el conflicto bélico más sangriento de la historia de la humanidad. Bien, por lo tanto es una guerra que, aunque es una guerra propia, una guerra interna de nosotros como españoles, pero también tiene un claro trasfondo internacional, ¿no? Es una lucha entre el fascismo y la democracia, también a nivel internacional, pero focalizado en la península y el norte de África. Esos militares que decía antes que bueno, dirigidos por Mola, fundamentalmente, están conspirando contra la República mediante mensajes secretos, mensajes cifrados, telegramas, etcétera, etcétera, pues en los años anteriores, la República, bueno, intuyendo o sospechando que algunos de ellos no eran fieles al sistema, pues los ha mandado a diferentes lugares de la península para intentar alejarlo de Madrid. Madrid, pues bueno, capital, siempre es el centro de las decisiones políticas, ¿no? Entonces entendían que alejarlos era una forma de evitar ese golpe que pudiera darse. De esa forma, al propio Mola lo mandan a Pamplona, a Franco a Las Palmas, a Queipo de Llano lo mandan a Sevilla y a Godet a Palma, o a otros como Cabanella lo mandan a Zaragoza. En cualquier caso, la idea es alejarlo de Madrid. Bien, ¿cómo empieza todo? Bueno, pues el 17 de julio se levantan las tropas españolas en el África española, el protectorado español, y de ahí se consigue establecer, con la ayuda ya decidida de Hitler, que manda varios aviones para conseguir hacer el primer puente aéreo de la historia entre Tetuán, que es una ciudad ahora de Marruecos, entonces del protectorado español, y el aeródromo de Tablada en Sevilla, que todos conocemos, y van trayendo a tropas de África. ¿Qué pasa en el bando republicano? Bueno, a la República le cuesta reaccionar. En un principio no son los dirigentes republicanos muy crédulos, piensan que es algo que, bueno, que se va a acabar pronto, que van a poder controlar desde allí mismo, del norte de África, y el propio Casares Quiroga, que entonces era jefe de gobierno, cuando, bueno, le llegan teletipos diciéndole que los militares se levantan, él le dice a la prensa que si los militares se levantan, él se acuesta. Estamos hablando de la tarde-noche del 18 de julio, o sea, es una pequeña gracieta que al final le va a costar el puesto. ¿Qué sucede el 19 de julio? Bueno, el 19 de julio, y en vuestro libro, la página 337, el documento 3, tenéis cómo queda España al inicio de la guerra, en esa primera semana, el 19 de julio, lo que sería toda la parte de Galicia, Castilla-León, parte de Extremadura, gran parte de Aragón y el sur de la península, y ciudades como Sevilla y Zaragoza quedan al lado de los golpistas, mientras que el resto, donde están las grandes ciudades, fundamentalmente con la sección de Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, quedan o siguen siendo fieles a la República. O sea, España queda dividida en dos. ¿Qué pasa? En un principio la República tiene ventaja, pues como veis en el mapa, toda la cornisa cantábrica, toda la zona industrial, Madrid y Barcelona, los dos grandes focos económicos, motores económicos de España, de antes y de ahora, quedan siguen siendo leales a la República. Mientras que a la España todavía nacional, no hay un líder claro, en principio sería Mola, se está esperando la llegada de Sanjurjo, pero ya veremos qué pasa con Sanjurjo, pues la España nacional, o simplemente los rebeldes, como le decían, ¿no? Personas que se han levantado en armas contra un sistema, recuerdo, legítimo, como era la Segunda República, elegido por los españoles, pues quedan o controlan la España interior, la España cerealista, una zona, bueno, que económicamente no es especialmente rica, pero donde hay grandes terratenientes que desde, bueno, el primer minuto van a apoyar al levantamiento, ¿de acuerdo? A los sublevados. Bien, ¿quiénes forman los sublevados? Bueno, pues los sublevados lo conforman
monárquicos de derecha, grupos católicos, la Falange, que es un apoyo decisivo, los carlistas, y todos aquellos, y esto es muy importante, todos aquellos que se han opuesto a las grandes reformas que plantea la República, fundamentalmente en el primer bienio con Azaña. En ese bienio, como os acordáis, había 6 grandes reformas, ¿vale? Religiosa, educativa, modernización del ejército, la territorial, etcétera, que plantean o buscan como objetivo primario conseguir que España, después de siglos, salga de ese atraso secular que tiene respecto a países de nuestro entorno, como Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, y consiga ser, de una vez por todas, un país realmente democrático, un Estado social y de derecho, donde no marque la posibilidad de promoción social y económica de cada uno su origen, sino su capacidad, ¿no? Que ya el apellido o el ser hijo de tal o hijo de cual no marque tu vida para bien o para mal. ¿Qué pasa? Que esas grandes reformas, lógicamente, van en contra de lo que se conocen como los poderes fácticos de la historia de España, ¿no? Son fundamentalmente 3: ejército, iglesia y los grandes terratenientes. Pues lógicamente estos 3 elementos desde el minuto 1 se van a poner a favor del levantamiento contra la República. Es verdad que en el ejército solo es una parte del ejército, es la mitad del ejército, pero también es verdad que de esa parte del ejército que apoya a los sublevados, que al poco tiempo empezarán a conocerse como nacionales, o franquistas, cuando ya Franco en octubre del 36 se haga con el poder total político y militar en el bando sublevado, pues aunque es solo la mitad del ejército, pero dentro de esa mitad está la legión, las tropas africanas, que son las más aguerridas, las que están mejor preparadas, las que llevan desde principios de siglo intentando controlar la situación en el RIF, y por lo tanto son las que están, para entendernos, más engrasadas, más entrenadas, más preparadas para la guerra. Muchos de ellos, sobre todo los tabores, como se llamaban, militares de africanos, pues eran soldados no de reemplazo, sino soldados profesionales, y que muchas veces cuando había algún problema y no cobraban a tiempo, pues cuando llegaban a una ciudad o a un pueblo, pues arrasaban con todo lo que había de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque entendían que, bueno, que si no les pagaban a tiempo, ellos se tenían que cobrar, entre comillas, su trabajo, y en muchas ocasiones, pues, de una forma bastante violenta. Por lo tanto, esos serán los apoyos fundamentales de los sublevados, que después se conocerán como anarquistas. Mientras que en el bando leal a la República, pues esa otra mitad del ejército, donde, bueno, están los grupos de ejército menos eficaces, por decirlo de alguna manera, la mayoría de las clases populares, gran parte de la clase media, sobre todo de las grandes ciudades, y todos aquellos que el año 31, pues, abrazaron la llegada de la República porque pensaban que por fin ese sistema iba a acordarse de ellos, cosa que no había hecho ningún gobierno español en siglos, ¿no? Acordarse de los más vulnerables, de los más débiles, y que entonces, lógicamente, iban a defender con uñas y dientes y con armas en las manos a la República. Y también tienen un apoyo importante de parte de los intelectuales, no todo, pero sí una parte muy importante, porque entendían que, bueno, que la República había hecho mucho por la cultura, por la educación, así había sido, podía haber hecho más, lógicamente, siempre se puede hacer un poco más, pero en cualquier caso, estas personas apoyan decididamente la causa republicana, y entonces ya el 18 de julio tenemos dos Españas, ¿por qué? Porque es verdad que primero Casares Quiroga, que tiene que dimitir, después José Giral, que será quien le sustituya en la jefatura de gobierno, porque recuerdo que Manuel Azaña ya es, desde abril del año 36, presidente de la República, jefe del Estado, y por lo tanto no tiene tanto poder ejecutivo, tanto poder de mando. José Giral, que toma la rienda el 20 de julio, y ya él sí, viendo cómo se está extendiendo por el sur de la península y otras zonas, y cómo han conseguido los nacionales fortalecer y establecer ese puente aéreo y consiguen cruzar el estrecho por aire, porque la Armada primeramente se pone fundamentalmente del bando de la República, entonces no lo pueden hacer por vía marítima, sí por vía aérea, con el apoyo decidido y de material alemán. Pues José Giral consigue o decide repartir armas. En la página 337, y ya con esto acabo este primer vídeo, tenéis un documento 1 en el que el general Mola, el director de todo,
pues da unas instrucciones secretas, lógicamente, a esos golpistas para cuando llegase el día saber qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Y era actuar con una violencia inusitada contra los partidos de izquierda, contra los sindicatos y acabar con la resistencia de la forma más violenta que fuera necesaria. Y esto va a ser una marca, una seña de identidad del bando nacional durante toda la guerra, ¿no? Franco intentó, primero Mola y después Franco intentó acabar o acribillar, masacrar a su rival para que no quedara ningún rescoldo que en un futuro, a medio o largo plazo, pudiera reavivarse. Y en el documento 2 de la página 337 tenéis primero una imagen de milicianos en Madrid. ¿Quién eran los milicianos? Bueno, pues eran personas civiles que se enteran que el gobierno de Giral está repartiendo armas, cogen su fusil, cogen su escopeta y empiezan a patrullar las grandes ciudades en busca de sospechosos de leales al bando nacional, a los sublevados, y que después se irán al frente. Es verdad que sin mucha preparación militar, casi ninguna. Algunos habían hecho su servicio militar obligatorio, otros no, pero es verdad que no les falta entusiasmo. Entonces José Giral hasta el día 20, por la tarde, no reparte armas a los partidos políticos, a los sindicatos, al pueblo, fundamentalmente en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Esos 2 o 3 días son vitales para los nacionales que consiguen llegar a otros territorios y consiguen asentarse en lo que tenían, en las horas que tenían apoyo desde el mismo día del golpe, el día 17 en África y 18 en la península de Baleares.